¿Y si te dijera que tus pensamientos no son tuyos? ¿Y si la voz en tu cabeza que nunca se calla te ha estado engañando toda tu vida? Hoy vas a descubrir que hay más allá del pensamiento, porque hasta que no lo entiendas vas a seguir atrapado en los mismos patrones, y lo peor es que ni siquiera te vas a dar cuenta. Vamos a romper ese ciclo desde la raíz. Hay un susurro constante que acompaña a cada ser humano desde el nacimiento, el pensamiento. Como un hilo invisible que entreteje nuestra percepción, los pensamientos no solo narran nuestra vida interna, sino que también proyectan hacia el exterior una vibración que altera la realidad que habitamos. Sin embargo, rara vez nos detenemos a observar con detenimiento su verdadera naturaleza. Vivimos atrapados en un flujo continuo de ideas, juicios, recuerdos y proyecciones que nos condicionan profundamente sin que seamos conscientes de ello. La mente humana, en su estructura más básica, es un instrumento de interpretación, pero cuando la confundimos con nuestra identidad, se convierte en un tirano silencioso. Este es el primer gran error, creer que somos nuestros pensamientos. Bajo esta ilusión, nos sometemos a la voz interna como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad no es más que una expresión pasajera de energía mental. Desde una mirada metafísica, el pensamiento es una frecuencia. Cada pensamiento que emerge en tu conciencia vibra en una longitud específica y emite una señal hacia el campo cuántico de posibilidades. Los pensamientos no son neutrales, son fuerzas creativas. Una mente repetitivamente enfocada en la carencia, la culpa o el miedo no solo perpetúa esas emociones, sino que modifica el campo energético del cuerpo, afectando la salud física y emocional. El pensamiento negativo, entonces, no es solo una molestia emocional. Es una distorsión vibracional que interrumpe el flujo de energía vital o prana, esa fuerza sutil que alimenta cada célula de nuestro ser. Estos pensamientos se adhieren como parásitos al campo energético personal, generando densidad, pesadez y bloqueo. Muchas dolencias físicas, vistas desde esta perspectiva, no son más que manifestaciones somatizadas de desequilibrios en el flujo energético provocados por años de hábitos mentales disonantes. En contraste, el pensamiento positivo no actúa como su opuesto exacto, sino como una vibración que armoniza. Pero lo interesante es que, a diferencia de su contraparte, no busca replicarse constantemente. El pensamiento luminoso no se impone, no grita ni exige. Su presencia es suficiente para transformar sutilmente el estado interno, como una brisa suave que refresca el alma sin necesidad de tormenta. Su poder reside en su cualidad de ser, no en su volumen. Sin embargo, el pensamiento positivo sigue perteneciendo al dominio de la mente. Es más refinado, sí, pero sigue siendo parte del entramado dual en el que nos movemos. El verdadero despertar comienza cuando comprendemos que, más allá del pensamiento, ya sea de luz o de sombra, hay un espacio silencioso y vasto que no cambia, que siempre ha estado allí. Pero no llegaremos a ese punto aún. La trampa más sutil del pensamiento es que se disfraza de nosotros. Dice, yo pienso, yo creo, yo siento esto, y sin cuestionarlo nos fundimos con ese pensamiento. Pero ¿quién es ese yo que piensa? ¿Y acaso no hay un tú que observa el pensamiento? Si puedes ser consciente de lo que piensas, entonces no eres el pensamiento, eres quien lo presencia. Este simple reconocimiento puede abrir grietas en el muro ilusorio de la identificación mental. Este laberinto invisible en el que nos encontramos no fue creado por maldad, sino por hábito ancestral. Desde niños nos enseñaron a pensar, a resolver, a analizar, pero rara vez se nos mostró cómo estar en silencio, cómo simplemente ser. Así, creamos una identidad basada en el pensamiento,
Nos definimos por nuestras historias, nuestras ideas, nuestras opiniones. Creemos ser alguien por lo que hemos pensado de nosotros mismos durante años, y cuanto más reforzamos esa narrativa, más lejos estamos de la experiencia directa del presente. En este punto, es vital entender que los pensamientos no ocurren al azar. Son resultado de vibraciones almacenadas, memorias, patrones culturales, emociones no resueltas. El pensamiento negativo, por ejemplo, suele surgir de heridas no sanadas. No es el enemigo, es un mensajero, pero cuando no lo reconocemos como tal, se convierte en un maestro tirano que dirige nuestra vida desde las sombras. La mente condicionada nos lleva a reaccionar en lugar de responder. Por ejemplo, ante una situación difícil, el pensamiento automático puede ser: esto siempre me pasa a mí. Si no hay presencia para observar ese pensamiento, caes en la emoción que lo acompaña, frustración, ira, tristeza, y repites un patrón ciego. En cambio, si puedes ver el pensamiento en cuanto surge, sin juzgarlo, sin luchar, ya estás sembrando la semilla de la libertad. Lo que se requiere en esta etapa del camino es un entrenamiento sutil de la conciencia. Aprender a observar el pensamiento sin ser arrastrado por él. Esta es una práctica espiritual poderosa. No necesitas tener pensamientos perfectos, sino ver claramente los que surgen. En esa claridad hay transformación. No se trata de pensar en positivo como una imposición mental. Se trata de volverse consciente de cómo opera la mente y comenzar a elegir conscientemente qué vibraciones desea sostener. El pensamiento positivo surge de manera natural cuando el espacio interno está limpio, cuando no hay lucha, cuando uno está presente. Al comprender la naturaleza del pensamiento, nos volvemos alquimistas internos. Podemos transmutar pensamientos densos en comprensión, sufrimiento en aprendizaje, juicio en compasión. El pensamiento ya no es enemigo ni aliado, es simplemente una herramienta. La mente es como el fuego, puede cocinar tus alimentos o quemarte vivo. El problema no es pensar. El problema es creer que tú eres ese pensamiento. Y así, al final de este primer umbral, una pregunta comienza a surgir, suave pero poderosa. ¿Qué hay en mí que puede observar todo pensamiento sin ser tocado por él? La mente humana no solo crea pensamientos individuales, también forma parte de una red interconectada de pensamientos colectivos, lo que podríamos llamar el inconsciente compartido de la humanidad. En este campo común flotan ideas, creencias, dogmas, prejuicios y narrativas que no nacen de ti, pero que puedes llegar a asumir como propios. Son como susurros del pasado humano que se infiltran en tu conciencia si no estás despierto. Son virus mentales, y este capítulo está dedicado a comprender su naturaleza, su forma de propagación y cómo liberarse de su influencia. A diferencia de un pensamiento espontáneo y personal, los virus mentales son patrones repetitivos, condicionados, que tienen una carga emocional fuerte y un impulso inconsciente de propagación. No son solo ideas, son entidades energéticas vivas, con capacidad de replicarse en otros, como parásitos que buscan nuevos huéspedes. Actúan con inteligencia, aunque no sean conscientes. Se ocultan bajo la apariencia de verdades absolutas y se expresan en frases como: el mundo está perdido, los demás son una amenaza, debo defenderme constantemente, su raíz es siempre el miedo. Estos virus se esparcen más rápidamente cuando el terreno está fértil, en personas desconectadas de su presencia interior, en sociedades polarizadas, en entornos cargados de ansiedad o incertidumbre. Internet, redes sociales, medios de comunicación y discursos políticos son sus autopistas.
Cada clic inconsciente, cada reacción emocional intensa les abre las puertas. Y como en el cuerpo físico, cuanto más baja es tu inmunidad energética, más vulnerable eres a su influencia. Pero ¿cómo nacen estos virus? A menudo se originan en heridas colectivas no resueltas, guerras, traiciones, abusos, sistemas de dominación prolongados. Estas experiencias dejan un eco vibratorio en el campo cuántico de la humanidad. Ese eco se convierte en una especie de forma mental colectiva, una nube densa de pensamiento-emoción que busca perpetuarse. Como todo virus, busca replicación. Su supervivencia depende de tu atención y tu identificación. Un ejemplo claro es la ideología fanática, en cualquier forma, no importa si es política, religiosa, moral o espiritual. Cuando una idea se vuelve rígida, incuestionable, cargada de superioridad o culpa hacia los demás, ha dejado de ser pensamiento y se ha convertido en virus. Y estos virus, cuando echan raíces en comunidades o pueblos enteros, provocan guerras, genocidios, exclusiones, represión. No es la idea en sí el problema, sino el apego ciego a ella. En la vida cotidiana, estos virus mentales actúan como filtros que alteran la percepción, distorsionan la realidad. Si estás bajo su influencia, verás amenazas donde no las hay, enemigos en quienes no lo son, escasez incluso en medio de la abundancia. Son formas mentales que colonizan tu visión del mundo. Y cuando millones de personas comparten los mismos virus, crean realidades colectivas llenas de sufrimiento. La matrix del conflicto humano no está afuera. Es un sistema de pensamiento viralizado. Pero hay algo que estos virus no pueden soportar: la luz de la presencia consciente. Un pensamiento observado es un pensamiento desactivado, y un virus mental solo puede sobrevivir si pasa desapercibido. Por eso, la conciencia es el mejor antídoto. Cuando llevas luz a tus pensamientos y te preguntas con honestidad, ¿esto es realmente mío? ¿De dónde viene esta idea? ¿La he cuestionado alguna vez? Entonces el virus comienza a debilitarse. La conciencia lo desmantela. También es importante comprender que los virus mentales buscan sobrevivir a través del drama. Aman el conflicto, la indignación constante, la culpa, la victimización. Les encanta mantenerte ocupado mentalmente, atrapado en luchas ficticias que nunca terminan. No quieren soluciones reales, sino que alimentes su narrativa. Por eso, la persona que comienza a despertar muchas veces siente que su mente se resiste, porque al hacerlo está amenazando el ecosistema de pensamientos que por años la gobernó. Una herramienta poderosa para detectar estos virus es la autoindagación. Esta práctica no consiste en negar tus pensamientos, sino en mirar con atención su origen, su propósito oculto y su efecto en tu estado de conciencia. Pregúntate, ¿quién se beneficia de que piense esto? ¿Qué emoción sostiene este pensamiento? ¿Cómo me sentiría si dejara de creerlo, aunque sea por un instante? La respuesta puede ser desconcertante, pero liberadora. Descubrirás que muchas ideas que considerabas tuyas no nacieron de tu ser, sino que fueron injertadas culturalmente, absorbidas sin filtro en momentos de vulnerabilidad. Al detectarlas, no es necesario luchar contra ellas. Basta con verlas desde el silencio, desde la neutralidad de la conciencia. En ese momento, el pensamiento pierde su peso. No se destruye, pero ya no tiene poder sobre ti. Otro síntoma de la infección viral es la obsesión mental. Cuando una idea gira en círculos, sin tregua, repitiéndose a sí misma en bucle, estás ante un virus que se alimenta de tu energía. La mente necesita descanso, necesita espacio, y solo en la presencia silenciosa, sin juicio, puede regenerarse. Por eso, prácticas como la meditación, la contemplación en la naturaleza o incluso el arte consciente
Son formas de restaurar el equilibrio interno y limpiar el campo mental. A nivel más profundo, estos virus no son enemigos, son maestros disfrazados. Al desafiarnos, nos obligan a despertar. Al enfrentarlos, reconocemos nuestra capacidad de discernir. Su presencia en tu vida puede ser la chispa que te impulse a buscar lo real, lo eterno, lo que no cambia con el pensamiento. Y ese anhelo de verdad es el inicio del camino hacia el ser. En la etapa del despertar es común sentir una desorientación temporal. Al soltar ideas que sostenían tu mundo mental, puedes sentir que todo se desmorona. Pero en realidad solo estás soltando ilusiones. Lo verdadero permanece, lo falso cae. Y ese vacío, que al principio parece aterrador, es en realidad el espacio sagrado donde comienza la expansión de tu verdadera conciencia. Conviene recordar esto: los pensamientos no son el problema. El problema es vivir dormido dentro de ellos. La mente es una herramienta, pero cuando se convierte en dueño, el alma queda esclava. Despertar es recuperar tu soberanía interna y con ella tu libertad esencial. Ahora que has reconocido la existencia de estos virus mentales, el siguiente paso es aún más profundo: descubrir el portal hacia el espacio que existe más allá de todo pensamiento. Has recorrido los corredores del pensamiento, has sentido su peso, su danza constante, su capacidad de crear y destruir, vislumbrado la maquinaria mental que opera en ti y en el colectivo. Pero ahora llegamos a un umbral silencioso, sutil, casi imperceptible para la mente ordinaria, el espacio más allá del pensamiento, un territorio sin forma, sin palabra, sin narrativa. El lugar donde el ser se revela en su forma más pura, la presencia. ¿Y qué es la presencia? No es una idea, no es una filosofía, es una experiencia directa, inmediata, innegable. Es el estado de estar absolutamente aquí, sin pasado, sin futuro, sin expectativa. No necesitas alcanzarla, ya está en ti. Es el espacio desde el cual surge cada pensamiento, pero que no es tocado por ninguno. Es como el cielo que observa el paso de las nubes sin apegarse a su forma. La presencia es el cielo dentro de ti. La mayoría de los seres humanos viven desde el cuello hacia arriba, perdidos en su mente, en un diálogo interno perpetuo que nunca cesa. La mente está constantemente reescribiendo el pasado o proyectando futuros hipotéticos. Muy pocas veces está en el ahora. Y sin embargo, el ahora es lo único que existe. El pensamiento te lleva fuera de la experiencia. La presencia te trae de vuelta. El acceso a este estado comienza con algo simple pero poderoso: la observación sin juicio. No necesitas apagar tu mente, eso solo genera más lucha. Lo que se requiere es observarla desde un espacio interno silencioso. Cuando surge un pensamiento, no lo sigas como un perro detrás de un coche, solo míralo, sé el testigo. Al hacer esto, dejas de alimentar su energía. No estás reprimiendo ni validando, solo estás presente. La verdadera alquimia ocurre aquí. La energía que antes estaba atrapada en el pensamiento comienza a liberarse. La atención, que antes estaba fragmentada entre 1000 ideas, se concentra y se vuelve luz pura. Esta luz, cuando se vuelve estable, transforma la percepción. Comienzas a sentir el mundo sin filtros. Una flor no es solo una flor, es vida vibrando. Un rostro no es solo un rostro, es el reflejo de una conciencia habitando una forma. Todo se vuelve intensamente real. Este estado de presencia no se puede forzar, solo puede ser permitido, requiere entrega, no esfuerzo. Cuanto más deseas alcanzarlo, más se escapa. Como el agua, se vuelve clara solo cuando dejas de agitarla. La mente, por su naturaleza, intentará convertir la presencia en una meta, en un concepto más que añadir al repertorio. Pero la presencia no se piensa, se vive.
Es importante entender que presencia no es estar calmado todo el tiempo. Puedes estar en presencia y sentir tristeza, alegría, rabia o ternura. La diferencia es que no estás identificado con la emoción ni con el pensamiento que la acompaña. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Esta comprensión te permite habitar cada momento con una profundidad antes inimaginable. La vida deja de ser una serie de reacciones automáticas y se convierte en una danza consciente con lo que es. Este umbral también te invita a habitar el cuerpo, no solo la mente. Tu cuerpo es una puerta hacia el ahora. Cuando llevas tu atención a tu respiración, al latido del corazón, a las sensaciones internas sin analizarlas, estás regresando al momento presente. Estás saliendo del dominio del pensamiento hacia el reino del ser. Este enraizamiento corporal es esencial, porque la presencia no puede florecer en una conciencia desconectada del cuerpo. Con el tiempo, esta práctica no se limita a momentos de silencio, se convierte en una forma de estar en el mundo. Puedes caminar, comer, trabajar o escuchar a alguien desde la presencia. En lugar de reaccionar automáticamente a lo que ocurre, respondes desde un espacio más amplio, más sabio. Y en ese espacio comienza a emerger una inteligencia más allá de la mente, una comprensión que no necesita lógica, porque se basa en la conexión directa con la vida misma. Esta inteligencia es la voz del ser. No habla en palabras, sino en claridad, en certeza sin explicación, en actos que brotan con naturalidad. Cuando estás presente, esa voz guía tus decisiones. No necesitas pensar tanto, porque el momento mismo te muestra lo que es necesario. Empiezas a confiar en la vida, y eso cambia todo. En este punto del viaje, muchas personas sienten una mezcla de euforia y miedo. Euforia porque descubren una dimensión de sí mismos que siempre estuvo allí, silenciosa y plena. Miedo porque la mente comienza a perder su dominio, y es natural. La mente teme desaparecer, pero en realidad no desaparece, solo toma su lugar legítimo. Deja de ser amo y se convierte en sirviente. Una herramienta útil, no un dictador. Y entonces llega un descubrimiento aún más profundo. La presencia no solo te conecta contigo, sino con todo. Ya no percibes separación. Tú y el árbol, tú y el río, tú y el otro ser humano son expresiones distintas de una misma conciencia. Esta comprensión no es filosófica, es vivencial. Es como si los velos de separación se disolvieran. El yo deja de ser un ente aislado y se revela como parte de un tejido universal. En este espacio, el amor emerge sin causa. No es un sentimiento dirigido a alguien específico. Es una vibración que simplemente está, como la luz del sol, brilla sin esfuerzo. Este amor no necesita justificar su existencia. No nace de una carencia, sino de la plenitud de ser. Es el perfume natural de la conciencia despierta. Y entonces algo cambia. Los pensamientos ya no tienen el mismo peso, siguen surgiendo, pero no te arrastran. Puedes ver un pensamiento negativo y sonreír, como se sonríe a una nube que pasa. Puedes tener una emoción intensa sin sentir que eres esa emoción. Has recuperado tu libertad interior. Estás en casa. Este es el verdadero umbral del despertar, cuando descubres que ya no necesitas pensar para sentir que existes. Tu sentido de identidad ya no está atado al pasado ni a tus ideas sobre ti. Surge directamente del ser, y ese ser no necesita validación, simplemente es. A medida que esta presencia se fortalece, se convierte en tu base. Tu centro de gravedad se desplaza de la mente al corazón. Tu energía ya no se fragmenta entre futuros imaginados y pasados arrastrados. Todo se reúne en este instante que es eterno. La vida, por fin, se siente completa tal como es. No es un lugar, no es una técnica, no es una teoría.
es el descubrimiento silencioso de que lo que eres no puede ser pensado, solo sentido. Cuando una conciencia comienza a sentarse en la presencia, aparece una cualidad nueva, una resonancia que no se impone, pero transforma. No se trata de un pensamiento ni de una emoción en el sentido habitual. Es más bien un estado de sintonía con la existencia. Y esa sintonía adopta una forma vibratoria concreta, la gratitud. A menudo se malinterpreta la gratitud como una cortesía social o un ejercicio emocional de optimismo, pero en un contexto espiritual más profundo y desde una mirada energética, la gratitud es una frecuencia de alta coherencia. Es el resultado de la conciencia que se alinea con lo que es, sin rechazarlo, sin intentar modificarlo. Es la aceptación lúcida del momento presente, combinada con la apertura del corazón. En términos más técnicos, cuando la conciencia permanece en un estado de gratitud sostenida, el campo energético del cuerpo entra en un patrón ordenado. Las mediciones científicas más avanzadas, como las realizadas por el Instituto HeartMath, han demostrado que este estado genera una coherencia entre el corazón y el cerebro, optimizando el sistema nervioso autónomo. La respiración se regula, las ondas cerebrales se armonizan y el sistema inmunológico se fortalece. La gratitud, entonces, no solo eleva el espíritu, también equilibra el cuerpo. Desde la metafísica cuántica, toda emoción y pensamiento generan una carga electromagnética que interactúa con el campo de información del universo. Cuando estás en gratitud, tu frecuencia se vuelve receptiva, creativa y expansiva. Tu conciencia deja de emitir señales de carencia o lucha y comienza a resonar con posibilidades más elevadas. En otras palabras, lo semejante atrae a lo semejante, no desde la fantasía de la ley de la atracción simplificada, sino desde una comprensión más rigurosa. Cuando elevas tu vibración, accedes a líneas de realidad donde esas frecuencias ya están activas. Pero la verdadera gratitud no es un instrumento para obtener algo, no es una moneda de intercambio cósmico, es una forma de percibir. Un acto de reconocimiento del milagro que implica estar vivos, incluso en medio de la imperfección. Quien realmente está agradecido no espera más. Ha visto que el momento presente, con todo lo que contiene, ya es completo. Este reconocimiento no llega desde la mente, sino desde una expansión interior. Es común que las personas busquen sentirse agradecidas porque han leído o escuchado que es bueno. Pero el verdadero salto ocurre cuando la gratitud deja de ser una intención y se convierte en una percepción espontánea. Esto sucede cuando hay suficiente espacio interno, cuando la mente se ha aquietado lo suficiente para que el corazón pueda hablar. En ese estado, incluso las situaciones difíciles pueden ser vistas desde una luz nueva. No como castigos ni errores, sino como oportunidades de maduración. No se trata de forzar una interpretación positiva, sino de entender que cada experiencia contiene una semilla de sabiduría. La gratitud auténtica reconoce esa semilla y la honra, aun cuando no haya flor todavía. El ejercicio consciente de la gratitud también abre puertas a niveles más sutiles de percepción. A medida que agradeces lo simple, la luz del día, el sonido del viento, la respiración misma, comienzas a establecer un vínculo directo con el alma del mundo. Tu sensibilidad se agudiza, tu mirada se limpia. Ya no pasas por la vida como un espectador distraído, sino como un participante despierto que ve la belleza donde antes solo había rutina. Este estado de conciencia agradecida también transforma las relaciones humanas. Cuando uno está presente y agradecido, deja de exigir a los demás lo que antes pedía para sentirse completo. La gratitud corta la dependencia emocional porque revela que la fuente de plenitud está en uno mismo. Y curiosamente, al dejar de necesitar, uno comienza a recibir más. Pero no como una meta,
sino como una consecuencia natural del estado vibracional alcanzado. Hay un punto en el que esta gratitud se vuelve sagrada. Ya no responde a motivos externos ni se activa solo en los momentos felices. Surge como un fuego interno, como una reverencia por el misterio de la vida. Es en este punto cuando la gratitud se convierte en práctica espiritual. Y la práctica no es un ritual, sino una forma de habitar el instante. Caminar por el mundo con esta vibración es encarnar una enseñanza silenciosa. En términos energéticos, la gratitud actúa como un campo de atracción cuántica. Cada pensamiento sostenido en esa frecuencia reestructura la información que tu campo bioenergético emite. A largo plazo, esto no solo cambia tu percepción, cambia también tus probabilidades de realidad. No porque estés manipulando el universo, sino porque te estás volviendo uno con el flujo armónico que sostiene la vida. Todo este proceso tiene una inteligencia detrás. No es accidental que las culturas espirituales más avanzadas hayan puesto tanto énfasis en el agradecimiento. Desde el gracias del Zen al cerrar una sesión de meditación, hasta las oraciones de gratitud en las tradiciones chamánicas. En todos los caminos auténticos, la gratitud no es una emoción decorativa, sino una llave maestra. Sin embargo, nada de esto tiene sentido si no se vive desde la experiencia directa. Hablar de gratitud es insuficiente, lo importante es sentirla y aún más, dejar que te sienta. Porque en ciertos momentos de expansión, la gratitud no es algo que tú generas, sino algo que te inunda. No eres tú quien agradece, es la vida misma agradeciéndose a través de ti. Y aunque pueda parecer efímero, cada vez que ocurre, deja una huella, abre un canal, crea una memoria vibracional que, con la práctica, se puede reforzar. La invitación es a volver allí cada día, no como una obligación, sino como una forma de recordar quién eres más allá del pensamiento, más allá de la historia y del deseo. Gratitud, entonces, no es el final del camino, pero sí uno de sus pilares más nobles. Es el puente que une la conciencia individual con la conciencia universal. Es la señal de que el ego está rindiéndose, no en derrota, sino en reconocimiento, de que hay algo más vasto que la mente, más sabio que el intelecto, más amoroso que el juicio, y eso está dentro de ti. Hasta este punto has desandado el camino de los pensamientos, has sentido el peso de los virus mentales, has atravesado el umbral de la presencia y te has sumergido en la frecuencia transformadora de la gratitud. Pero ninguna de estas experiencias es estática, ninguna es una meta que se alcanza y se guarda como trofeo. Todo en el camino espiritual es movimiento. Despertar no es llegar, sino recordar continuamente quién eres cuando dejas de confundirte con lo que piensas que eres. Trascender, en este contexto, no es una huida hacia estados elevados de conciencia, ni una negación del mundo material, es una integración. Trascender es ver desde otro nivel sin abandonar el aquí. Es reconocer que tú no eres el personaje que la mente interpreta, sino el espacio en el que ese personaje se despliega. Es vivir desde la raíz del ser, no desde las ramas del pensamiento. Desde una perspectiva energética, este retorno al ser es un descenso hacia lo profundo, más que una ascensión. No es volar fuera de la realidad, sino encarnar plenamente lo que ya eres, aquí y ahora. El ser no está lejos, no necesita buscarse, se requiere es dejar de resistir su presencia constante, dejar de construir identidad con cada emoción, con cada recuerdo, con cada juicio. Y si eso ocurre, se produce un fenómeno silencioso, el deshacimiento del ego. Técnicamente, el ego es un campo de pensamiento sostenido por identificación. Vive del pasado y del futuro, se alimenta de historia y proyección.
Mientras exista un apego a la narrativa personal, el ego tendrá territorio. Pero cuando la presencia se vuelve estable, el ego comienza a disolverse, no en violencia, sino en comprensión. Lo que se desarma no es el yo funcional que interactúa en el mundo, sino el yo ilusorio que cree que debe protegerse de todo, que lucha por validación, que vive en carencia. Este proceso es gradual, no lineal, requiere una disposición constante a mirar, a ver sin juicio lo que emerge desde dentro, reconocer cuándo estás actuando desde un patrón condicionado y cuándo desde la verdad del momento. Cada vez que eliges volver a la presencia, en lugar de entrar en la reacción automática, estás afirmando tu libertad. Y no se trata de reprimir emociones o pensamientos, sino de observarlos sin convertirlos en identidad. A medida que la conciencia se estabiliza en este estado, comienza a florecer una nueva cualidad, la liviandad del ser. Es una forma de vivir sin lucha, de actuar sin peso interno, de hablar sin máscara, de sentir sin apego. Esta liviandad no es indiferencia ni desapego frío, es una forma de amor profundo, donde todo se acoge, pero nada te posee. Eres tú, sin capas, sin historia que defender, simplemente aquí. Y en ese estado ocurre algo que podría llamarse un renacimiento. El mundo sigue siendo el mismo en apariencia, las calles, las personas, las palabras, los desafíos. Pero la forma en que lo ves y lo habitas ha cambiado completamente. Lo que antes era amenaza, ahora es posibilidad. Lo que antes era conflicto, ahora es enseñanza. Lo que antes era otro, ahora es reflejo de ti mismo. Esa es la verdadera revolución. No cambiar el mundo, sino cambiar el lugar desde donde lo miras. Desde la visión cuántica, esta transformación representa un cambio de observador. Ya no estás en resonancia con líneas de realidad de sufrimiento automático. Estás creando, desde tu conciencia despierta, una nueva interacción con el campo. Esto se manifiesta en sincronicidades, en claridad intuitiva, en relaciones más limpias, en una sensación de conexión permanente. No es magia, es física de la conciencia. Pero incluso aquí no termina el camino, porque la conciencia despierta no se aísla, no se retira al monte para siempre. En algún punto del florecimiento aparece una llamada, la de compartir, no desde la arrogancia de quien ha llegado, sino desde la humildad de quien sabe que el despertar individual no tiene sentido si no transforma también el mundo que tocamos. Ser presencia viva no es solo para tu paz personal, sino para ser faro silencioso en medio del caos. El verdadero florecimiento ocurre cuando comprendes que ya no necesitas demostrar nada, que la existencia no te debe explicaciones, que el otro no tiene que validarte, que el tiempo no te está corriendo, eres completo, suficiente, y desde ahí lo que haces, dices, creas o entregas al mundo brota con naturalidad. No como misión impuesta, sino como consecuencia inevitable de estar despierto. Este estado no es perfecto, no es estático, ni es iluminación permanente donde ya no ocurre ningún pensamiento negativo. Es más bien una relación distinta con todo lo que surge. La sombra puede aparecer, pero tú no la rechazas ni te pierdes en ella. Sabes que eres más profundo que cualquier estado transitorio. Has hecho de la presencia tu hogar y desde allí puedes permitirlo todo sin colapsar. Y tal vez el aprendizaje más dulce de este viaje no es alcanzar algo, sino soltar todo lo que creías que necesitabas para estar bien. Porque al final no floreces porque acumulaste herramientas, ideas o técnicas, floreces porque recordaste lo esencial, porque te vaciaste lo suficiente como para dejar que la verdad entre. Trascender es rendirse, no como derrota, sino como fusión. El yo se rinde ante el ser, la mente se rinde ante la vida. El control se rinde ante la inteligencia más vasta que guía cada átomo.
Y es en esa rendición que se revela la belleza más profunda, el amor incondicional por todo lo que es. Así concluye este viaje, no como un cierre, sino como una apertura hacia una forma de vivir que no necesita adornos ni discursos. Una vida donde cada momento es un altar, cada respiración un mantra y cada silencio una enseñanza. El ser no necesita ser alcanzado, solo recordado, y ese recuerdo, ahora, está vivo en ti. Gracias por permitir que estas palabras te acompañen. Si este mensaje resonó contigo, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Quédate con lo que sentiste, más que con lo que entendiste. Y si deseas que este espacio siga creciendo, puedes apoyar de formas muy concretas, suscribiéndote al canal, activando la campanita y compartiendo este contenido con quienes sientas que lo necesitan. Tu presencia aquí no es casual. Estás llamado a recordar quién eres, y cada acción consciente es una chispa que despierta luz en el mundo. Gracias por caminar conmigo este tramo del camino. Seguimos despertando, juntos.